Amados hermanos, quiero comenzar una serie de exposiciones basadas en estas dos preguntas de extrema importancia para el día de hoy. ¿Qué es la iglesia y para qué existe la iglesia? Cuando tenemos una iglesia no a la ofensiva, no a la defensiva, sino una iglesia en retirada, una iglesia que se siente acorralada, que tal nos pareciera que está en extinción. Siempre habrá un grupo de fieles dispuestos a preservarla, porque la iglesia es la carroza en la cual se mueve el bendito Espíritu Santo en esta tierra por 2000 años de historia. Y siempre habrá fieles dispuestos a ser esa voz en el aterrador desierto espiritual que nos ha tocado vivir. Marcos comienza su evangelio diciéndonos en el capítulo 1, verso 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y no creemos encontrar otro título más apropiado para esta pequeña reflexión que este que hemos buscado, una voz en el desierto. Una voz en el desierto. Eran los días más espantosos de Israel. Llevaban 400 años sin profetas. Ni uno solo se levantó en todo ese tiempo de oscuridad. Tal parecía que el pueblo no tenía ninguna esperanza cuando de momento e inesperadamente irrumpe en la soledad del desierto un hombre singularísimo y humilde, con un mensaje aterrador que hace levantar a las multitudes que, electrizadas por el gran misterio, salen al encuentro de él en desesperación. Me refiero a Juan el Bautista, ante su precaria condición material y espiritual. Y se escucha con voz de trueno que retumba en aquella espantosa soledad y reclamando la atención de todos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por 4 siglos no se escuchaba en todo Israel cosa igual. Y el Señor, en ese espantoso desierto espiritual, tratando de sacar orden del caos en una nación para morir, ahora le está diciendo por medio de Juan el Bautista, aquel insignificante hombre, que le había llegado su hora de la esperanza. Hombre sencillo, cuya presencia más que inspirar lo que daba era lástima, pero que al Señor lo que le importaba era el mensaje más que el mensajero. Contrariamente opuesto a la opulencia de su época y renunciando a las migajas de los palacios y de la alta sociedad, en que vemos que cuando hay poder de Dios hasta los desiertos florecen. Óigalo bien, cuando hay poder de Dios aún hasta los desiertos florecen. Iglesia, no pierdas tu esperanza. No importa el espantoso desierto espiritual que nos ha tocado vivir en este siglo XXI. Un hombre con un mensaje alentador, alertador y aterrador. 3 cosas: alentador, alertador y aterrador. Les lanza el reto: arrepentíos, reclamando así la atención de todos. Y lo más trascendental: porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué lástima que años más tarde surgieron grandes contiendas teológicas por simplemente 2 errores de término con relación a ese reino. 2 errores: se ha acercado y se ha implantado. Muy mal interpretado, lo cual ha conllevado a la declaración de que ya el reino de los cielos no volverá con Jesucristo a la tierra, sino que el reino es la iglesia.
tremendo disparate teológico. Se ha acercado en la persona de Jesús y en la iglesia pregonera de ese reino en la tierra, y se ha establecido solamente cuando el Señor Jesucristo retorne a este mundo en desgracia y en descomposición en su segunda venida para establecer su reino de 1000 años de paz en esta tierra. Los evangelios abundan en textos contundentes y claros que detallan ese reino literal, de los cuales solo tomaremos uno solo y no bastaría. Y está en Lucas 19, 11 y 12. Oyendo ellos estas cosas, dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Les dijo, pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Repito, Lucas 19, 11 y 12. ¡Qué palabras tan contundentes! Un hombre noble, Jesucristo, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. No cabe dudas entonces que la iglesia no es el reino, sino la pregonera de ese reino que esperamos a nivel mundial, la cristiandad, que sea el Señor Jesucristo, que fue a ese país lejano, las mansiones celestiales, a recibir de parte del Padre ese reino y volver a la tierra a establecerlo. ¡Oh, cuándo llegará ese día! Entonces la iglesia no es el reino en la tierra. Un hombre, ¿y qué hombre? Un hombre y qué hombre, Juan el Bautista. Varias cosas dignas de resaltar en él y que hoy contrastan con la sociedad y aún más con la vida de opulencia que vive esta sociedad actual, y mucho menos con la vida de cristianos actuales que viven tan arraigados a este mundo que pareciera que nunca se van a ir, o que no conocieron al Señor y deben compartir su vida cristiana con el que sufre y llora. Ese hombre ha venido a hacer una afrenta a los que hoy se dicen llamar siervos de Dios, que viven como si fueran momias religiosas, que a la gente le da temor hasta acercarse a ellos en busca de ayuda. Primero, para poder lograr que el poder del Señor se quiera manifestar en y a través de nosotros, tenemos que estar dispuestos a vivir en el anonimato de una vida espiritual de oración y búsqueda en ese desierto espiritual, si es que queremos ser preparados por Él, porque el Señor no se manifiesta en el bullicio de una vida agitada. Y si queremos escuchar su voz, tenemos que escoger el desierto para ser voz, y que el Espíritu Santo sea el mensajero que clame en y a través de nosotros a un mundo que se hunde en la espantosa miseria y el desastre. Por eso a la sociedad hoy no le inspira a la iglesia, porque la iglesia no tiene nada que ofrecerle por la falta de poder del Espíritu Santo en ella para impactar a la gente que nos rodea en desgracia y decadencia. Segundo, no podemos pretender que el Señor nos use viviendo vidas ostentosas, llenas de vanidad y de presunción. El apóstol Pablo nos dejó un consejo en la carta a los Colosenses, donde nos dice: vestíos como escogidos de Dios. Óigalo bien, qué frase esta tan extraordinaria. Vestíos como escogidos de Dios. Eres un escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Grábese este remedio que el apóstol Pablo nos deja en esta epístola a los Colosenses. Tercero, hoy el bendito Espíritu Santo está reclamando la presencia de hombres y mujeres de fe y de poder, que estemos dispuestos a ser su potente voz en este espantoso desierto espiritual que nos ha tocado vivir. El mundo que nos rodea reclama que nuevamente retumbe
esa voz en todo el ámbito universal. Iglesia, esta es tu hora. Pastores, predicadores, evangelistas, directores de obras, cristianos sencillos. Esta es nuestra hora y el Espíritu Santo reclama de nosotros que seamos esa voz en este espantoso desierto espiritual que nos ha tocado vivir. Si la iglesia no está a la ofensiva, si la iglesia está en retirada, si la iglesia ni siquiera está a la defensiva, si no en retirada, la culpa es nuestra. Porque pareciera que estamos creyendo un evangelio de mentiras, no de poder. Yo me pregunto qué pasaría si los hombres del primer siglo se levantaran y vieran a lo que nosotros le llamamos iglesia. Alguien dijo, y con sobrada razón, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Grave es esto. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. Iglesia, busca y refúgiate en la cámara secreta de la oración. Ahí es donde está el poder. En ese desierto, en ese anonimato, no es la vida que vive constantemente en un activismo, tratando de brillar y de ostentar lo que no tiene. Iglesia, considérate vacía para que sea el Espíritu Santo el que te llene y se manifieste a través de ti. El bendito Espíritu Santo, desde hace 2000 años, nos está reclamando la presencia de esos hombres y mujeres de fe, de poder, de oración, que preparados así, seamos su voz en este aterrador desierto que se llama sociedad humana del siglo XXI, para gritarles a los cuatro vientos: arrepentíos, porque el reino de los cielos ahora sí se está acercando. Un padre y un hijo están en la mañana en el campo y a lo lejos se escuchan un ruido estridente. Y le dice el hijo al padre: padre, eso que se oye a lo lejos es una carreta. Y el padre le dijo: sí, hijo, pero va vacía. Dice: padre, pero a esta distancia que estamos, ¿cómo tú sabes que va vacía? Dice: hijo, porque cuando una carreta va cargada, por muchas piedras que salte, no suena, porque la carga no la deja sonar, ni chillar sus ejes. Iglesia, ¿cómo hay púlpitos hoy vacíos, chillando, pero sin una carga que llevarle a la sociedad? Iglesia, en el siglo I el Espíritu Santo no fue al templo de Jerusalén a buscar un sacerdote para que echara los cimientos de la iglesia primitiva. No fue al Sanedrín judío, no fue a las escuelas rabínicas. Se valió de hombres sin letra y del vulgo, como un Pedro ignorante, explotado, a quien el Señor Jesucristo, más que alabarlo muchas veces, lo que hizo fue llamarle la atención. Era el primero en dar la respuesta, era el primero en actuar, que el Señor tenía que requerirlo múltiples veces. Pero qué hombre escogió el Espíritu Santo, lo fue a buscar a él y a otros más, ignorantes y del vulgo. Y de ellos sacó aquellos hombres y mujeres heroicos que echaron los cimientos para la iglesia primitiva. Eso quiere decir, queridos hermanos, que así como el apóstol Pedro nos ha legado dos extraordinarias cartas, que en 2000 años no ha habido erudito que lo supere, cartas profundísimas que cuando usted la lee dice: ¿cómo Pedro pudo escribir esto? Eso me dice y te está diciendo a ti, iglesia, que dentro de ti están los siervos humildes que Él quiere escoger. No en los púlpitos, no en los seminarios, no en las escuelas de teología. A ti y a mí, dentro de la iglesia, sencillos, humildes, para ser usados como esa voz que truene en este espantoso desierto espiritual que nos ha tocado vivir en esta sociedad que muere por horas. Reclama una voz de una iglesia viva y poderosa. Que Dios te bendiga.